Ya muchachos, vamos a comentar respecto de protozoos que, como hemos comentado al menos tangencialmente, corresponde a una agrupación que no tiene absolutamente nada que ver con el reino animal, pero de igual manera tiene relevancia y por eso cualquier curso de zoología se analizan y se estudian, básicamente por la importancia que ellos tienen, además de la importancia biológica de participar activamente en una serie de procesos y de servicios ecosistémicos, tiene una importancia en salud pública, ¿ya? Vamos a ver rápidamente una serie de enfermedades que distintos grupos de protozoos causan al hombre y algunos animales también. Así que por algunas características de ellos vamos a pasar de manera muy somera, básicamente porque o son cosas que ustedes ya han visto o que no van a tener una importancia dado el objetivo final de este curso, ¿ya? Así que lo primero es comentar ahí los distintos objetivos que vamos a visualizar en esta clase de hoy, que es reconocer básicamente la importancia que tienen los protozoos en términos generales, los protistas en los distintos ecosistemas, comentar y diferenciar algunas agrupaciones de ellos, básicamente de una manera muy simple y tal vez no con la prolijidad de un curso de biología general en una carrera, una licenciatura en biología y eso, porque no es la finalidad básicamente de ustedes, ¿ya? Y también, como les comenté, hacer algunos comentarios respecto de este grupo en función de la importancia que tiene en salud pública y que eso sí me parece más relevante para ustedes, ¿ya? Este grupo de los protistas son organismos unicelulares, es decir, están formados solo por una célula y son organismos eucariotas. Recuerde que, para que no se agote a esta hora ya de la tarde, que esta misma presentación yo la subí al apuntes del curso y usted la tiene disponible ahí, así que no es necesario que se esfuerce más allá de lo que las buenas costumbres, buenas prácticas demandan, ¿cierto? Ya hasta ahora hay poco ánimo, poco entusiasmo. Así que estos organismos son de alguna manera vitales, a pesar de la simplicidad que ellos tienen desde el punto de vista estructural, en la mantención de la vida sobre el planeta y básicamente porque un número no menor de ellos van a tener una condición de organismos autótrofos, es decir, que van a tener la capacidad de fabricar su propia alimento. ¿Dónde ha encontrado o ha escuchado esta denominación? Está conversando, una broma, tranquilízate. ¿Ah? Estaba mencionando que este grupo tiene una serie de participaciones no menores en los distintos ecosistemas y su participación y servicios que el ecosistema entrega van de alguna manera a mantener, en conjunto con otras características de 8 organismos, la vida sobre el planeta. Y una de las, tal vez no menores, es su condición de organismos autótrofos, un número no menor. Entonces la pregunta era si usted había escuchado esta denominación en algún tema, en algún foro. ¿Sí? ¿Y podría ampliar un poco el sí? No sé, el concepto. ¿No? Usted no me está haciendo. ¿Y usted? Las plantas. ¿Y qué significa eso? Autótrofo. Cuando usted ha escuchado de aquí un autogol, en defensa hizo un autogol. ¿Qué significa eso?
¿Qué hace el gol? Eso, genera su propio alimento. Y esa es una condición que nosotros por lo general asumimos que es propia y característica de las plantas, que son organismos autónomos. Y que, o cómo, las plantas generan su propio alimento. Ya que usted es aficionada a la botánica. Ya. Hay un proceso ahí no menor que es la fotosíntesis, ¿cierto? Que hay una serie de reacciones químicas con participación de algunos organelos, pero hay un organelo que destaca, ¿cierto? Que son los cloroplastos, que van a tener la posibilidad de desarrollar esta actividad de autotrofia. ¿Ya? Esto es no menor, porque tiene como consecuencia la producción de oxígeno, que viene siendo un gas vital para la mantención de la vida sobre el planeta. ¿Ya? Tiene una serie de... ¿Se recuerdan ustedes que cuando vimos, y no recuerdo si lo vamos a ver después, que hoy día la categoría taxonómica de orden superior era el dominio, ¿cierto? Que había arquea, bacterias y ¿qué? Eucaria. Dije también yo en la clase 1, para que después no me acusen y me maldigan, que en este curso, como en todo, no es una característica prerrogativa de la zoología, hay muchos nombres, muchos de ellos nuevos para ustedes, ¿ya? Razón por la cual un consejo bien intencionado, como cuando la mamá le da un consejo, ¿cierto? No, si va a tomar, no maneje, no toma tanto, mijito, no coma tanto, que el colesterol, que se toma o se deja. Hay que ir tratando de echar una mirada, porque si esperamos hasta el 15 de abril, unos días antes de la prueba, se va a armar un enredo más o menos grande. ¿Ya? Y los resultados no van a ser como todos nosotros esperamos. ¿Ya? Así que hay que quedar. Eucaria, ¿cierto? Y Eucaria tenía una categoría taxonómica menor, que era el reino. ¿Y cuáles eran los reinos de Eucaria? Plantas, hongos y animales. Y agregamos, pero sin la categoría de reino propiamente tal, a los protistas. ¿Por qué? Porque dijimos que era un grupo tan grande, tan diverso, y no todos ellos emparentados molecularmente, genéticamente, filogenéticamente, que no había una categoría taxonómica unificadora como por ejemplo el reino animal para ellos. Y aquí hay una explicación muy somera, muy sucinta respecto de esto. ¿Ya? Son organismos eucariontes. ¿Qué significa que un organismo sea eucarionte? ¿Cómo se llama usted? Anita, está retirada. Sí, yo también, Anita, ya no hable. Descansa. Ustedes no les pregunto por ustedes. ¿Cómo no? Si esto lo pasan en el colegio. Eucarionte, ¿qué significaba? Usted que se va a ir a las 9. Ustedes tienen un curso de biología celular, ¿no? Y se lo pasaron entonces. ¿Quién es la profesora de usted, profesor? No se acuerdan ni cómo se llama. No fue Lorena. ¿Lorena? Lorena. Lorena, ¿cuándo? Sí. ¿Y procarionte?
Y ese cuaderno de biología celular ustedes lo tienen como a mano, ¿no? Así, o ya fue a parar al... Ya no se usan los repollos, esas cuestiones. Si lo tiene a mano, dele sáquele el polvo, los ácaros de ahí encima y dé una leída, porque son cosas que hay que saber. Procarionte, organismos que... Lo que es la internet ahora, los alumnos. No, está bien, está bien. Por eso un comentario. Antiguamente uno no sabía, estaba a morir. ¿Qué cosa? ¿Cuál es su nombre? Denise. ¿Cuál era? ¿Procarionte o eucarionte? Eucarionte, que tienen un núcleo ¿Definido? definido. Es decir, hay una membrana nuclear Eso. y además de eso, ¿qué? Léalo todo. Membranas. Bueno, lo digo yo. Pared celular. No, pared celular no, porque eso está asociado a las plantas. Estoy leyendo, espérese. Ya no se enoje, no se mañoso. Básicamente, además de la membrana nuclear, eso va a implicar que el material genético va a estar contenido en el núcleo. Condición contraria, organismos procariontes que no tienen una membrana nuclear propiamente tal y el material genético está disuelto por alguna, está en el citoplasma, disuelto no sé. Los protozoos en términos generales tienen una serie de variaciones en el plan estructural. Algunos tienen un único núcleo, otros, como los ciliados, tienen dos núcleos. Se mueven por una serie de estrategias, flagelos, cilios, pseudópodos, se nutren de una manera o autótrofa o heterótrofa. ¿Qué significa heterótrofo? ¿Cómo dicen que las mujeres hacen tantas cosas? Está escribiendo y le hablo y no me dice, ¿ah? No sé. Heterótrofo. Generalmente se comían los autótrofos, los heterótrofos tienen que... ¿Usted es autótrofo o heterótrofo? Heterótrofo. Generalmente. No produzco mi propio alimento. Eso. Por mucho que nosotros nos coloquemos una semana al sol, aparte de agarrar un bronceado quemante o ir a parar al hospital con insolación, no vamos a fabricar alimentos, ¿cierto? Heterótrofo. No podemos fabricar. ¿Ya? Y se reproducen de manera asexual o bien sexual, pero de una manera bastante menor en términos químicos. Aquí necesitamos echar mano a una teoría que es bien interesante, porque ¿qué tiene que pensar uno en función de estos organismos en términos generales, tanto los protistas en su conjunto como aquellos que tienen la capacidad de ser autótrofos? Hay una hipótesis que hoy día la hipótesis más ampliamente aceptada, que es la teoría, la hipótesis endosimbionte. ¿Qué significa eso? Que en el curso de la evolución de estos organismos, una gran célula procarionte, sin núcleo, sin membrana nuclear, habría fagocitado un organelo, básicamente pensando en cloroplastos y mitocondria, y con el curso de la evolución estos organelos, inicialmente estas células más pequeñas, se adaptaron a vivir allí internamente y además de adaptarse adquirieron funciones relevantes en aquellos que producen su propio alimento, como los organismos autótrofos, o bien, como todos los organismos tienen mitocondrias. ¿A qué sirven las mitocondrias? Bien, usted sí que iba a clase. Bien, ¿ya? Y aquí está más o menos esquematizado esta hipótesis endosimbionte. ¿Ya? Un organismo, una célula procarionte, que literalmente engulle, fagocita o se come otro organismo y que va a tener una utilidad hoy día vital para
cualquier célula, que es la presencia de mitocondrias, que como bien dice su compañera, son las encargadas de producir la energía para la célula y por consiguiente para los organismos. ¿Ya? Pero además está la línea evolutiva de aquellos organismos que fagocitaron cloroplastos y que van a ser característicos y propios del grupo de las plantas, básicamente las autótrofas que van a generar su propia vida. Y esta hipótesis va a tener básicamente dos fases. Una primera fase endosimbiótica donde se produce una primera ingestión y una segunda endosimbiosis, donde esta fase de hacerse de alguna manera de un organismo con estas capacidades y con estas características va a establecerse, y hoy en día va a ser el resultado como encontramos por ejemplo en una euglena, que es un protozoo que se ve en cualquier curso de zoología, que es un organismo autónomo, ¿ya? Que tiene cloroplasto en su interior, fabrica su propio alimento, versus otros organismos que no tienen cloroplasto. Es una hipótesis, pero la más ampliamente aceptada hoy. Este esquema lo vamos a ver que es un esquema muy simple de clasificación usando los criterios que apoyan la filogenia animal. Lo vamos a ir viendo varias veces y vamos a ir avanzando hasta cuando ya lleguemos al final a los cordados. Como ustedes ven ahí, están las características más o menos que hemos usado para ir ordenando este cuento y la hipótesis dice que todos los animales, como ya lo vimos, se habrían originado a partir de una célula coanoflagelada. ¿Dónde se encuentran esas células hoy en día? Única y exclusivamente en los folículos. Un tipo de célula coanoflagelada, parecida, similar en forma, en función, en estructura, de un organismo. Esta es una hipótesis, nadie lo vio. De un organismo ancestral habría salido de acá y habría originado todos los animales. ¿Ya? Y eso lo vamos a ir viendo respecto de cada uno de los distintos grupos que conversan. Cuando ya la semana próxima comencemos a ver propiamente tal animales, porque recuerde usted que lo que vamos a ver hoy día, protistas, no son animales. No son animales. Están en una denominación distinta. Recién la próxima semana vamos a conversar de platelminto, que va a ser el primer grupo que nosotros vamos a ver propiamente tal de animales. ¿Ya? Básicamente lo mismo, que están indicadas y mostradas las relaciones filogenéticas entre los distintos grupos, y bueno, más que nada ilustrar una fotografía, un esquema que permite reconocer las distintas asociaciones entre los grupos de platelmintos que vamos a conocer, y algunos de ellos esto lo vamos a pasar rápido, ni siquiera lo vamos a conversar mucho porque son cosas que usted a lo menos debió haber escuchado. ¿Ya? Entonces no vamos a explicar para qué sirve el aparato de Golgi, los ribosomas, las vacuolas, no, porque ya usted eso lo vio. Lo único que vamos a decir acá es que este organismo unicelular, con una serie de organelos internos, como esto, va a funcionar de manera tan compleja como un organismo multicelular. Va a ingerir su propio alimento, lo va a degradar, va a eliminar los desechos, va a responder a los estímulos, ¿ya? Va a reaccionar frente a un estímulo, va a detectar, va a tener la capacidad de detectar aquellos que son depredadores, una posible, o el alimento, lo va a poder detectar, lo va a ingerir, ¿ya?
Es decir, hace la misma pega que hace un organismo más complejo, multicelular, pero es una sola célula, eucariote, que hace todo. ¿Ya? Tal vez una palabra para este tipo de vacuola que tienen muchos de los protozoos, de los protistas, que es la vacuola contráctil, que va a eliminar el exceso de agua que se produce al interior de uno de estos organismos. Esta vacuola contráctil está presente en todos los protistas, excepto en aquellos que son marinos. ¿Por qué? Porque el ambiente del agua. Pero el que viene en agua dulce también vive en el agua. Entonces su explicación no sirve. Los de agua dulce también están adaptados. Hágale más. ¿Eh? Claro. Chao. ¿Qué cosa es la sal? ¿Cómo se llama usted? Nayer. Vamos a acordar de su nombre. Pero después. Ya Nayer, lúzcase. Está bien. Lo que usted dice, algo tiene que ver, pero pongámosle algo más de orden y estructuremos en función de una frase. ¿Qué cosa hay con la sal? ¿Quieren ayudar a ustedes, chiquillas? Están pensando. ¿Qué piensan? ¿Anita se llama usted? ¿Yo? Ya, Anita, ¿qué piensa? Ayuda a la Nayeli. Dije que era ácida, y la otra me dice ¿Qué cosa? que era ácida, pero... ¿Quién es ácida? La Nayeli. La sal. La sal es ácida. ¿Ya? ¿Y qué Era por tiene? algo del pH. Pudiera ser. Pero ¿qué pasa con la concentración, al menos desde el punto de vista teórico, al interior de una célula, un protozoo, versus lo que ocurre en el exterior, en un ambiente marino y en un ambiente dulce acuícola? Por eso está la aceleración inicial fue: todos los protistas tienen vacuolas contráctiles que regula el exceso de agua, es decir, si se mete al interior mucha agua, esta vacuola lo elimina, excepto en los protozoos, en los protistas que viven en el ambiente marino. Y la pregunta fue ¿por qué? La Nayer le dijo algo que tiene que ver con las sales. ¿Qué pasa en la concentración, al menos en términos generales, al interior de un protozoo y en el ambiente marino? Son casi iguales, casi iguales. Por consiguiente, no tiene función esta vacuola, porque ni se mete mucha agua, ni sale mucha agua. Pero en los otros organismos que viven en otros ambientes, la cosa sí se requiere esta vacuola. ¿Ya? Pseudomo, cilio y flagelo y signo, que es otro tipo de signo. Son estrategias locomotoras que ellos tienen y que van a ser estructuras muy simples, pero que les van a permitir moverse y desplazarse sin ningún problema. ¿Ya? Los pseudomos son temporales, ¿ya? Se miden por variaciones, por cambios en la concentración al interior del citoplasma, deformaciones del citoplasma, que se hace más líquido, menos líquido, van a producir estas deformaciones temporales, ¿ya?, del citoplasma y por consiguiente de la membrana nuclear, van a permitirle a estos protozoos que se desplazan emitiendo pseudopos desplazarse
e incluso capturar alimentos. Cilio y flagelo son estructuras permanentes. Lo otro era una cosa temporal porque aparece por acá un pseudópodo, pero desaparece y se mete por acá, después otro, etc. ¿Ya? Tienen la misma estructura. Son estos microtúbulos en este ordenamiento de 9 más 2. 9 parejas rodeando y una pareja central comunes a cilios y flagelos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un cilio y un flagelo? Los cilios son cortos, los flagelos son largos. Por eso uno puede encontrar la denominación de undulipodios para referirse a cilios y flagelos. Los cirros son pequeños cilios fusionados y que algunos protozoos que reptan, que se desplazan en el fondo de algún fondo marino, fondo de algún lago, etc., utilizan para reptar. ¿Ya? Estas estructuras locomotoras, ¿ya? Pseudópodos, cilios y flagelos, van a ser usadas de una manera muy simple para agrupar los distintos grupos de protistas. Vamos a ver que existe una denominación, una categoría taxonómica, los sarcomastigóforos, que reúne a protozoos que se desplazan emitiendo pseudópodos y que tienen flagelos. ¿Ya? Ahí están los pseudópodos, que pueden ser más bien anchos, como estos de acá, y se llaman lobopodios, o bien finos, como estos, que son los filopodios. Y que básicamente estos finos muchas veces salen a través de una cubierta protectora que tiene algún tipo de protozoo, que son, por ejemplo, los dinoflagelados. ¿Ya? Los cilios, este es un paramecio típico, un ciliado típico, ¿ya? Que está en el agua dulce, que es un organismo de vida libre. ¿Ya? ¿Lo habían escuchado alguna vez? Lo nombran en cualquier cosa, cualquier curso. ¿Ya? Y que son estructuras que van a envolver o rodear completamente al paramecio. El movimiento de estos cilios va a generar un movimiento bastante rápido si lo comparamos con los flagelos. ¿Ya? ¿Cómo se alimentan estos bichos? Ya algo hemos visto. Un grupo de ellos son organismos autótrofos que pueden fabricar su propio alimento, ¿ya? Que por consiguiente no requieren capturar una presa o proveer un alimento de una manera como predando sobre algún sustrato. Otro gran grupo son los heterótrofos, es decir, aquellos que deben salir a buscar su alimento. Y aquí tenemos básicamente dos modalidades, que es la holozoica, que está referida a cuando la captura de alimento es en base o de una partícula más o menos grandota, y allí la estrategia es la fagocitosis, o bien la estrategia heterótrofa, que es la saprozoica, donde el alimento está en partículas muy pequeñas y penetra al interior de esta célula por difusión simple o por pinocitosis en estas concentraciones mayores hacia el interior, con o sin gasto de energía. Y aquellos que son mixotrofos son protistas que tienen la capacidad de mezclar, por llamarlo de alguna manera, las estrategias de alimentación. Básicamente, ¿por qué? Porque recuerde usted que para ser autótrofo se requiere tener cloroplastos y, en la gran mayoría de los casos, que la fotosíntesis que mencionó usted se desarrolle en presencia de luz. Por eso las abuelitas dicen hay que colocar las plantas al sol,
porque la fotosíntesis se desarrolla ahí. En términos generales, hay variaciones de eso. Y los mixótrofos son organismos que pueden ser autótrofos cuando estas condiciones son las ideales. Hay luz, tienen cloroplasto, etc. Pero ocasionalmente esas condiciones pueden variar y también pueden actuar como organismos heterógenos. Por eso mezclan las dos estrategias de alimentación. ¿Ya? Bueno, esto no lo vamos a mencionar porque estos bichos también tienen alguna estrategia de intercambio gaseoso y los gases van y penetran al interior por simple difusión. No hay, por consiguiente, una estructura como un pulmón o algo que se le parezca, eso no existe. El gas única y exclusivamente penetra al interior. La osmorregulación, es decir, la mantención del equilibrio interno por medio de la eliminación de desechos metabólicos y el exceso de agua, es desarrollado por la vacuola contráctil, que, como ya conversamos, está ausente en aquellos que viven en el ambiente marino. Algunos protozoos, particularmente aquellos que son organismos autótrofos, es decir, que fabrican su propio alimento, tienen algunas características que permiten optimizar la fabricación del alimento. ¿Cómo? Si estamos pensando en un organismo que es tan simple, una sola célula, pero que para desarrollar la fotosíntesis necesita estar en presencia de luz, lógicamente la evolución lo proveyó de una estructura fotosensible, que no es un ojo ni nada que se le parezca, pero es una estructura formada por un grupo de células, se denomina estigma, ¿ya? Y que reacciona a la luz. ¿Para qué le sirve? Para detectar un lugar del ambiente en el cual él está, que hay una mayor intensidad luminosa. Estos bichos se desplazan hasta allá y pueden comenzar a fabricar su propio alimento. O sea, es vital. Pero este estigma no es un ojo ni nada que se le parezca. No vaya a pensar que tienen ojos los protozoos, no vaya a contestar en una prueba que forman imágenes y ven en colores, no, eso es película suya. No. Es única y exclusivamente un agregado celular que responde a un estímulo, en este caso luminoso. Tan simple como eso. ¿Ya? Si además de eso, hilando un poco más fino, vemos que no solo responden a la luz los protozoos, sino que también a cambios en las temperaturas, a algunos compuestos químicos y a algunos estímulos mecánicos. Vamos armando el panorama que se trata de un organismo, como dijimos en un comienzo, que es una sola célula, pero que hace la pega prácticamente un organismo más complejo, como es un organismo multicelular. ¿Ya? Claramente no vamos a comparar el ojo de un vertebrado, ¿ya?, con este agregado celular, obviamente, pero para este organismo bastante simple le permite moverse sin ningún problema. ¿Ya? Tienen además estos organismos algunas estructuras que les sirven para capturar alimentos, que son los extrusomas, ¿ya?, que son estructuras que pueden descargar, que es una especie de flagelo, ¿sí?, que bajo cierto estímulo, por ejemplo, la detección de una presa potencial, o bien para anclarse a un sustrato, pueden descargar, y ese extrusoma les permite agarrarse de una superficie o bien capturar alguna presa. ¿Ya? El paramecio también tiene otra estructura defensiva que funciona en base a la acción coordinada de los cilios, también, que se llaman tricocistos. Y cuando ellos son perturbados,
estos extrosomas, esa estructura que es descargable, puede ahuyentar una presa o un predador más bien, que va a estar molestando a estos organismos. Se reproducen asexualmente y sexualmente. ¿Qué significa que un organismo se reproduzca asexuadamente? Aquí no le he preguntado. A la Jim. Que no requiere de una... Cuidado con lo que va a decir, que no son las 10 todavía. no requiere de una pareja, por decirlo de alguna forma, ¿Ya? que puede hacerlo por sí mismo. ¿Y qué implicancias tiene eso, por ejemplo, respecto de la variabilidad de ese organismo? Genética. Que no hay combinación de dos genes, pues, de dos... ¿Ya? Entonces ese organismo va a ser No, bien hecho. parecido, igual a los papás, igual, Bueno, morfológica y genéticamente. claro. ¿Ya? La gran mayoría de los protozoos, de los protistas, se reproduce asexualmente, tal como lo describió la. Es un individuo que entra en esta fase y asexualmente se reproduce. Literalmente, un individuo se parte, llamémoslo así mientras tanto, y forma dos individuos que son morfológicas y, lo más importante, genéticamente iguales a la mamá, entre comillas la mamá. ¿Ya? Unos pocos, y centrado básicamente en los ciliados, se reproducen sexualmente. Es una reproducción sexual fome, si usted quiere, pero sexual al fin y al cabo. ¿Y orientada a qué? A que son dos ciliados que se ponen en contacto e intercambian material genético ubicado preferentemente a nivel del micronúcleo. Los protozoos ciliados son los más evolucionados. Tienen dos núcleos, un micronúcleo y un macronúcleo. El micronúcleo va a tener una función en las tareas reproductivas, va a llevar el material genético, mientras que el macronúcleo va a coordinar y a manejar todas las otras funciones metabólicas. Profesor, ese organismo se reproduce solamente sexualmente, no tiene protección. Bajo ciertas condiciones, lo que pasa es que son tantos que si yo te digo sí, es bien probable que existan ejemplos en los cuales sea no. Porque hay ciliados que reproducen asexualmente. Si pensamos en el Paramecium caudato, que tiene macro y micronúcleo, se reproduce sexualmente. Pero bajo ciertas condiciones también hay protozoos ciliados que se reproducen asexualmente. También. ¿Ya? Hay algunas variaciones en esta reproducción asexual con nombres, binarias, llamaciones, isogonia, ¿ya? Y tal vez lo más importante para ustedes va a ser esta modalidad de reproducción asexual, la reproducción asexual denominada esquizogonia. ¿Por qué va a ser importante? Porque muchos de los parásitos que ustedes van a estudiar, ¿ya? Y muchos específicamente protozoos parásitos que afectan tanto a animales como al hombre, tienen una modalidad de reproducción esquizogónica. ¿Y cuál es la gracia de esta reproducción asexuada y en particular de esta modalidad? Que se aumenta rápidamente el número, porque este organismo se reproduce asexualmente
y se van originando, se origina un aumento rápido en el número de números. ¿Y por qué va a ser importante en un organismo? ¿Cómo se llama usted? Claro. Para un organismo que es un patógeno, un parásito, aumentar el número rápidamente. Claro, explains un poquito, sea más generosa en el hablamiento. Y además, si el número aumenta, también van a poder reaccionar, responder mejor al ataque del sistema inmune de los hospederos. ¿Ya? Es vital para un organismo que, siendo un patógeno, un parásito, y que penetra en el cuerpo de un animal, aumentar rápidamente el número para que el sistema inmunológico no lo elimine. ¿Ya? Así que eso es importante. Profesor, una consulta, cuando usted ahí coloca en comillas madre, ¿es correcto hablar de madre? No, por eso está Es un individuo una- de es- la especie que deja descendencia. Sí. No, es para hacerlo, quedarnos con la idea de esa modalidad, que es la yemación, que no es exactamente un corte al 50% como ocurre en la fisión binaria, donde la célula literalmente se parte por la mitad y las dos resultantes son prácticamente iguales. En la yemación, la división celular no es exactamente a la mitad, y de esta célula madre, que es un concepto errado claramente, ¿ya? Una célula más grande, sale una pequeña célula más pequeñita, que es la célula hija, que tampoco es la hija. ¿Ya? Aquí hay unos ciliados que se están reproduciendo asexualmente, ¿ya? Y ahí está también aquí la fisión binaria. Básicamente se divide esto, tal vez más claro allí, y se forman dos organismos que son exactamente iguales. Lo que es más importante, genéticamente iguales. Genéticamente iguales. Porque no hay variabilidad, no hay entrecruzamiento cromosómico ni nada, etc. Esto ustedes lo van a estudiar en enfermedades parasitarias y se lo van a tener que aprender de manera eficiente. Esta modalidad de reproducción esquizogónica, que está desarrollada por un grupo de protozoos que son básicamente los esporozoos, y ahí después vamos a dar algunos ejemplos, va a desarrollarse, como dice acá, en el animal parasitado, y esta célula que entra al interior de este animal va a pasar rápidamente por una serie de estados y fases, esquizogonia, gametogonia, para aumentar el número. Hasta que, vea usted, se va a formar un macro y un microgameto. Y el macro y el microgameto se van a fusionar, van a unirse y van a formar un cigoto. ¿Y qué va a pasar? Que en el ambiente, ese cigoto que sale a través de las heces fecales del animal enfermo se va a transformar en un esporoblasto, que va a ser el estado infectante del ciclo de ese organismo. Por ejemplo, las eimelias, que producen una serie de dificultades en los planteles de aves, de cerdos, etc. Se produce esa enfermedad y queda el desbande, porque a través de la comida, a través del agua, se reproducen y no se reproducen, sino que se diseminan estos cigotos y estos estados infectantes y se enferman todos los bichos y se puede morir el plantel completo de aves, de cerdos, etc. ¿Ya? Esto se desarrolla en el ambiente, que el estado infectante se va a transformar en un esporoquiste, ¿ya? Que va a resistir las condiciones medioambientales, el exceso de calor, la desecación, etc. Y al interior va a estar el esporozoito. Y si volvemos acá, el esporozoito
una vez que ingresa, rápidamente se va a transformar en el trofozoito, el esquizonte, el merozoito, macro y micro, y nuevamente el cigoto, al interior. ¿Cuál es la finalidad de esto? Aumentar rápidamente el número, para que muchas células se vean afectadas por este virus. La reproducción sexual básicamente es la conjugación. Hay otras modalidades que son mucho más escasas, menos representadas, ¿ya? Pero lo usual, cuando se habla de reproducción sexual en los ciliados, básicamente en el paramecio, es la conjugación cuando hay intercambio de material genético. Hay un esquema protozoo 1, protozoo 2, vean ustedes el micronúcleo que están interactuando e intercambiando material genético entre uno y dos. Por consiguiente, cuando hay conjugación entre dos ciliados, hay variabilidad e intercambio de material genético. Entonces, el resultante, el hijo, entre comillas, va a ser genéticamente distinto a los papás. ¿Ya? ¿Cómo se clasifican estos bichos? ¿Quieren ir a tomar un poco de agua? ¿Tirar las piernas? ¿No? ¿Alguno? ¿No? ¿Seguro? Así aprovecho de descansar yo también. En términos generales, estructuras locomotoras que no se mueven porque viven dentro de la célula de un organismo animal. En una fase de su ciclo emiten o tienen la posibilidad de desplazarse, ¿ya? El macro o el micronúcleo, haciendo una especie de propulsión, lo que se llama especie de propulsión a chorro. Emite como una especie de mucilígeno, una sustancia viscosa, y logra desplazarse, pero no tiene ni cilio, ni flagelo, ni pseudoma. Ellos son los apicomplexos, las microsporas y los mixozoos. ¿Por qué son importantes mencionarlos para el caso de ustedes, básicamente? Porque aquí, dentro de los apicomplexos y dentro de estas otras dos agrupaciones, hay protozoos que causan o que son problemas, que causan problemas de salud pública, animal, o sea, humana, y también problemas de salud a los animales. Plasmodium, causante de la malaria, una de las enfermedades que devasta a la humanidad. Después vamos a decir un par de cosas de ella. Toxoplasma, particularmente riesgoso para las mujeres embarazadas en el primer trimestre, donde hay gatos que no son debidamente desparasitados y no se toman los debidos resguardos. Y las eimerias que ya hemos comentado, que son protozoos apicomplexos que atacan una amplia variedad de especies de producción: conejo, gallina, cerdo, ¿ya? Microsporas presentes en abejas de miel y mixozoa en salmón, ¿ya? Y el último grupo, los ciliados o cilióforos, donde también hay algunos protozoos que afectan la salud del hombre, como por ejemplo el balantín, frecuente en la época de verano, cuando se consumen verduras o algún alimento contaminado con balantín, con caca en el fondo, y produce una serie de problemas gastrointestinales, ¿ya? Y el paramecium, que ya lo hemos nombrado varias veces, que es un protozoo de Viena, ¿ya? Bueno, esto lo tienen ahí, no vamos a ir sobre eso. Vamos a decir sí algunas cosas respecto de este grupo. Estamos en los mastigóforos, es decir, aquellos protozoos que tienen flagelos para
desplazarse. Fíjense ustedes el nombre que ellos tienen dentro de los mastigóforos, una clase, fitomastigóforo, es decir, un prefijo fito que nos recuerda a las plantas. ¿Por qué? Por lo que ya hemos conversado, presencia de clorofila y por consiguiente organismos que pueden producir su propio alimento, es decir, que son organismos autónomos. Y dentro de ello hay un grupo que es particularmente importante y sobre todo en la fecha en la cual estamos. Marea roja. Dinoflagelados, causante de las conocidas mareas rojas. En Chile, ¿quién? Básicamente esta especie, Alexandrium catenellum, causante de la marea roja. ¿Ha escuchado las mareas rojas? Anita, ahora sí. Que la veo conversar, así que ahora Que ya. no la entiendo. ¿Qué no entiendo? O sea, he escuchado la marea roja, pero no entiendo cómo es que se ve. Ahora vamos a explicar. La pregunta es, ¿ha escuchado las mareas rojas? Sí. Sí. ¿Asociada a qué cosa? Cuando hay un partido de fútbol, cuando hay la marea roja, ¿cierto? A ¿No? los mariscos. A los mariscos ya. ¿Dónde hay mariscos? En el mar, Sí, generalmente. como que Mucho. prohíben la pesca y no sé. ¿Por? ¿Ha escuchado por qué? No sé cómo una enfermedad. Si la gente la cosa. Sí. Efectivamente, ¿ves? Estaba bien informada la Anita, ¿ves? Pero no entiendo por qué hay que ser. Cuando se habla de mareas rojas en términos generales, no es que con esta especie el agua se tiña de rojo. Lo que pasa es que cuando por primera vez se descubrió o se asoció una coloración rojiza del agua, que además era causante de algunos problemas a la fauna y a las personas, fue en el hemisferio norte, donde el aumento de un dinoflagelado producía la coloración rojiza del agua. Entonces quedó este nombre marea roja. Pero la catenela no tiñe el agua de rojo. ¿Y por qué se producen las mareas rojas? Por eso está entre comillas el nombre marea roja. ¿Qué es lo que pasa? Que aumenta de manera notable la abundancia poblacional de ese dinoflagelado. Y ese dinoflagelado, como cualquier organismo, produce desechos metabólicos. Esos desechos metabólicos pueden, cuando son consumidos por el hombre, de manera involuntaria, sin saber, pueden producir una rápida carrera al baño, a quien no le ha pasado, ¿cierto? O casos graves de una intoxicación fuerte con resultado de muerte. ¿De qué va a depender? De la concentración de toxinas que haya acumulado el marisco o el pescado que uno está consumiendo. ¿Por qué son tan peligrosos los mariscos de consumir? Y particularmente los bivalvos, los que tienen dos valvas. ¿Conoce algún bivalvo? Nunca había escuchado esa palabra. Bivalvo, un molusco que tiene dos conchas. Eso significa bivalvo. ¿Conoce alguno? ¿Le gustan las manchas a la parmesana o no? Las almejas, claro. Los choritos, las machas a la parmesana. ¿Quién no se Nunca manda? la he probado, así que. No, ¿de verdad? Tiene que probarlo, que son re buenas, ¿ya? Sobre todo con acompañado de un buen vino, mejor. ¿Por qué son tan peligrosos estos bichos cuando uno los consume? Porque vamos a ver que la gran mayoría, y que lo comentamos la semana pasada, la gran mayoría de los moluscos mencionamos que tenían dos características. Tenían conchas, valvas y rádula. Yo les dije que la rádula era una especie de escofina que los moluscos pasaban sobre un sustrato para desprender el alimento. Y ahí lo comían. Pero hay algunos que no tienen. ¿Cuáles no tienen rádula? Los bivalvos.
¿Cómo se alimentan entonces? Filtrando el agua. Entonces piense usted, el agua donde están estos bichos, llena de este dinoflagelado, mucha concentración de compuestos tóxicos producto del metabolismo de este bicho. Y la macha filtra el agua y va acumulando esa toxina. Las machas hacen ingresar agua por un sifón, se llama inhalante, oxigena la branquia, el bicho respira, saca el alimento y después elimina los desechos por el sifón exhalante. Y va concentrando en el cuerpo de la macha las toxinas. A ella le produce un efecto menor o derechamente nada. Pero cuando una persona viene y consume eso, o puede irse al baño rápidamente, o casos extremos, no es que siempre sea así, de muerte incluso. Y a los pescados les pasa lo mismo. Por eso, ustedes escucharán en estos días que las autoridades de Puerto Montt, de la Caleta Tanto, decomisaron un camión, 10 camiones que venían a Santiago por Semana Santa trayendo pescados, mariscos, y los decomisaron por presencia de marea roja. Porque los organismos de gobierno, la Cernapesca, todo lo que sea, tiene que estar monitoreando los lugares de extracción para que no haya presencia de esto, porque son un riesgo para la salud. ¿No? Otro grupo de mastigóforos que tienen flagelos son los zoomastigóforos. Un ejemplo, Trypanosoma. ¿Ya? Aquí hay un dibujo de una eulena, ¿ya? Con el flagelo. Tienen dos flagelos en estricto rigor, un flagelo más largo y uno más corto. Aquí están las mareas rojas, mira. El agua roja. Entonces, claro, una persona que mira esto y dice, chuta, yo nunca voy a comer un marisco sacado de la. Pero en las costas nuestras no se da esto, entonces hay que hacer una detección respecto del dinoflagelado. Trypanosoma, este zooflagelado, es un protozoo que está presente en algunos insectos, como ustedes ven allí, una mosca y una vinchuca, que causa las enfermedades conocidas como tripanosomiasis. La de arriba, la mosca, causa una enfermedad, y una enfermedad que a todos nosotros nos agarra en la mañana. La enfermedad del sueño. ¿Ya? Esa es una enfermedad, la tripanosomiasis africana, ¿ya? Que es producida por una especie de tripanosoma, el Trypanosoma brucei, que es transmitida por la picada de esa mosca. ¿Y cuál es el efecto que tienen las personas? Que no es que dé sueño porque uno quiere ir a dormir, sino que el tripanosoma afecta el sistema nervioso y la persona tiene una sensación de debilidad, de desánimo, y por eso enfermedad del sueño. En extensas áreas de África, esta mosca, que es la mosca tsetse, produce esta enfermedad del sueño. Es un problema grave en África. Grave. Y nosotros que nunca hemos ido a África, nos agarra esa enfermedad en la mañana del sueño. ¿Ya? La otra tripanosomiasis que hay es la tripanosomiasis americana, que es producida por otro tripanosoma, que es el Trypanosoma cruzi. ¿Ya? El Trypanosoma cruzi es transmitido por la acción de picada, y lea bien, la acción de picada, todo el proceso de picada de insectos que se alimentan de sangre y que en Chile los conocemos como vinchucas. ¿Ya? Que es una palabra quechua que significa dejarse caer. Que uno siempre tiene un amigo que debiera apodarlo la vinchuca, porque tiene un asado y este gallo llega justo, clave.
¿A qué hace referencia ese nombre? Que esta es ¿lo habían visto? ¿Lo habían escuchado alguna vez o no? Sí. Esta es una especie que hay en Chile, Triatoma infestum. Es un insecto que es nocturno o crepuscular, o sea, no le gusta andar en el día, a esta especie. Entonces durante el día está escondido, tiene un hábito así más o menos como el de una barata, que uno no ve barata a las 12 del día, pero sí en la noche de repente se cruza, ustedes que son de hábitos nocturnos, se cruza con una barata de repente en la calle. Entonces, cuando empieza a oscurecer, estos bichos salen de su escondite donde están y literalmente se dejan caer a donde las personas están durmiendo. Es una enfermedad que históricamente está asociada a las condiciones, a la calidad de la vivienda. En el norte de Chile no llueve, la gente por consiguiente hace ranchos de paja, barro, que se resquebraja con el sol y el bicho se puede esconder perfectamente ahí. Hoy en día no es tan así, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando conversamos de los mosquitos y que los insectos hematófagos lo primero que hacían era inocular saliva, que tenía anticoagulantes, anestésicos, bla, 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 y que había un fenómeno ahí de coevolución entre un virus, una bacteria, etcétera, y que se había ido a vivir a la glándula salival y cuando se inoculaba salía esta cosa. El Trypanosoma cruzi no vive en la glándula salival de la vinchuca, vive en el tercio terminal del tubo digestivo. Por eso yo dije en el proceso de picado. ¿Qué hace la vinchuca? La vinchuca pica, tiene la trompa metida por la parte de abajo, no la vemos, esto en nuestra vista dorsal, ahí están las antenas, los ojos, el tórax, el abdomen. Pica, de noche preferentemente, cuando está durmiendo. Los gringos, que tienen muchas cosas malas, pero tienen algunas cosas buenas también y que son súper precisos para colocar nombres vernaculares. ¿Ya? Aquí nosotros colocamos nombres que dicen, porque un amigo era parecido al bicho y el carelucho, y así que no dicen nada, no dicen absolutamente nada. Pero los gringos los llaman a estos bichos las chinches besadoras. ¿Por qué? Porque generalmente pican cerca de la boca. ¿Por qué? Porque cerca de la boca los capilares están más cerca de la superficie y les es mucho más fácil picar. Ve que un nombre cerca del ojo, cuando uno cierra el ojo, están ahí los capilares, las venitas que uno llama cerca. Entonces, ¿qué pasa? Pica, ¿ya? Y chupa tanta sangre que se produce un efecto de expulsión de restos de sangre, ¿ya? Producto de esta hinchazón, y conjuntamente con este resto de sangre que sale por el tubo digestivo, sale el Trypanosoma al exterior. Y el Trypanosoma se mueve, porque recuerden que es un zoomastigóforo, pero que tiene un flagelo modificado, que es una membrana ondulante, y se mueve y puede ingresar por la mucosa del ojo, por la mucosa bucal, y se mete dentro de nuestro cuerpo, ¿ya? Y va finalmente a alojarse en cierto tipo de musculatura, del corazón, del esófago, del intestino, particularmente en el colon. Y de allí no hay cómo sacarlo si es que uno no se da cuenta de eso en una primera fase, ¿ya? Y después pasan 10, 15 años, y uno va al médico y el médico le dice, oiga, usted tiene una arritmia, por ejemplo. Una arritmia, y le empiezan a hacer exámenes y descubren que el Trypanosoma provocó alguna alteración a nivel del músculo cardíaco que está generando ahora ese problema, o tiene un megacolon. El Trypanosoma va a producir una deformación del colon o del esófago. Y ya cuando es ese nivel ya no hay nada más que hacer. ¿Ya? En Chile es una enfermedad de notificación obligatoria y que hay por lo menos unas 150.000 personas enfermas. Tiene mucha más prevalencia el Chaga en Chile que el SIDA, por ejemplo. Mucha más. Como 0,7% en la última encuesta nacional de salud del 2010. Mucho. Profesor,
Los bichos estos no les gusta el frío. Llegan hasta más o menos aquí en la zona de Rancagua, por ahí. De ahí hacia el norte. Nosotros solo tenemos 4 especies de vinchuca y esta en particular, que es la Teratoma infestans, una especie compartida con otros países, con Argentina, con Perú, con Bolivia, con Paraguay, con el sur de Brasil. Pero también tenemos otras que son endémicas de Chile, solo propias de Chile, y que son algo distintas a esta. ¿Ya? Pero tiene razón usted, es solo hacia el norte. ¿Cuál es el problema de esta enfermedad? Que bajo ciertas condiciones el tripanosoma puede atravesar la barrera placentaria. ¿Qué significa eso? Que una mamá chagásica puede infectar a su hijo y nacer un cabro chico chagásico sin nunca haber sido picado por un vinchuca. Hoy en día, y desde el año 2001, la transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas está interrumpida. Desde esa época, que al menos que se conozca, una vinchuca no ha infectado a una persona. ¿Ya? Todos los nuevos casos de Chagas que hay son porque a uno le hicieron una transfusión de sangre. Hoy día es muy difícil eso porque todos los bancos de sangre tienen que hacer tamizaje para ver si es que la persona que fue a donar sangre no tenía Chagas o tenía Chagas. Si la tenía Chagas, la sangre se descarta. Si por un trasplante, ¿ya? Tú recibes un órgano, un corazón, un hígado de una persona que es chagásica y te da Chagas, ¿ya? Y también, pero no en Chile, hasta el minuto, en Brasil y en zonas de Venezuela, contacto, transmisión vía oral. No es que al dar un beso, sino que en Brasil y en Venezuela, hay vinchucas que son silvestres y que viven en los árboles y que ahí se alimentan de las aves. Y se hace jugo de un árbol que se llama el azaí. No sé si lo habrán escuchado, que Natura tiene unas cremas de azaí. Yo que me he hecho aquí con Natura. Ustedes no. Y las vinchucas, la gente que procesa esos frutos, agarra obviamente todo y eso lo muelen o para hacer jugo, y las vinchucas o quedan ahí y las muelen. Es azaí con vinchucas molidas, hacen jugo de azaí, Chagas. Así que si van a Brasil, jugo de azaí, no, cualquiera menos azaí, ¿ya? Así que es una enfermedad de riesgo en Chile. Hay vinchuca y nosotros ahí en el ISP donde trabajo yo también recibimos muchas vinchucas y ya desde un tiempo a una parte estamos haciendo estudios ahí moleculares para ver qué número de vinchucas que nos llega a nosotros vienen con sangre humana, porque vienen también con sangre de animales que pican a los conejos, a las gallinas, aunque con las gallinas el ciclo muere, no sigue adelante, pero a perros, etc. Perros chagásicos también hemos detectado. ¿El chinche es parecido? El chinche de cama es del mismo orden, pero de una familia distinta. Por consiguiente, no es muy parecido. Es más bien redondito y de 0,7 milímetros. Este bicho mide 2 centímetros y medio. ¿Ya? Pero los chinches, como dice acá su compañera, es una plaga mundial de chinches. ¿Cuál es la gracia? Que son hematófagos, chupan sangre, pero no está demostrada la transmisión de nada. En el laboratorio se pueden infectar con tripanosoma, pero el tripanosoma no se replica dentro de ellos. ¿Ya? Así que y estamos encontrando un número, no muy alto voy a decir, pero número de vinchucas que se alimentan de sangre humana, lo cual mantiene latente el riesgo de que aparezcan casos de personas chagásicas por transmisión vectorial, que en Chile está suprimida desde el año 2000.
¿Ya? No hablamos más porque... Sarcodina. ¿Cuál es la característica de estos bichos? Que se mueven por la emisión de CO2. ¿Ya? Emisión de CO2. Y aquí tenemos la entameba histolítica, que también en época de verano produce una serie de disenterías y problemas digestivos. ¿Ya? Estos bichos tienen una cubierta protectora y la célula, el protozoo, está en el interior. Y esta cubierta tiene pequeñas o algo más grandes aberturas a través de las cuales salen al exterior estas expansiones celulares. ¿Ya? Los apicomplexos. Aquí hay varios grupos. Ellos no tienen ni cilios ni flagelos. No se mueven. ¿Por qué no se mueven? Porque todos ellos son endoparásitos celulares. Son pequeños. Viven al interior de una célula, de un organismo. Los típicos ejemplos: Plasmodium, que causa la malaria; coccidiosis, las higmelias, que afectan una serie de animales domésticos, como ya hemos comentado. ¿Ya? Otras, la isoespora, ¿ya? El Cryptosporidium, que afecta al hombre, diarrea en humano; el toxoplasma, causante de la toxoplasmosis congénita, que es una zoonosis transmitida de los gatos al hombre, particularmente importante en las mujeres embarazadas en el primer trimestre, donde si no se toman los debidos resguardos, no se trata que hay que salir a matar todos los gatos ni nada que se le parezca. Hay que implementar y tener el hábito de gatos desparasitados y una serie de medidas de resguardo. No se trata de que si usted está embarazada le peguen una patada al gato y se vaya a cualquier lado. ¿Ya? Aquí está esquematizado el ciclo de la malaria, que no lo vamos a entrar a detallar en extenso, pero ¿cómo se contrae la malaria? Cuando un mosquito, un zancudo, como llamamos nosotros en Chile, de alguna especie de anófeles, nos pica y está infectado con el plasmodium. Y ahí el plasmodium, el esporozoito, ¿dónde se va? Inicialmente al hígado. Y ahí, ¿qué es lo que hace? La esporogonio. Rápido. Miles. ¿Y dónde se van? Desde las células del hígado a los glóbulos rojos. Y ustedes habrán visto en las películas que están los soldados en las partes tropicales, que les da malaria, que tiene una recurrencia de fiebre y los gallos tiritan. ¿Cuándo tiritan? Cuando ya están en la fase donde los glóbulos rojos se rompen. ¿Ya? Es una enfermedad que causa miles de muertos. Tal vez la enfermedad que causa más muertos, principalmente niños. En Chile no hay malaria desde el año endémica, ¿no? Hay gallos que van de vacaciones a cualquier lado y vuelven con malaria, pero no se infectaron en Chile, a eso me refiero. ¿Y no hay nada contra la malaria? Sí, una serie de... ¿Vacuna? No hay vacuna. De medicamentos, no es una bacteria, así que no le sirve de nada tomar un antibiótico. ¿Qué le dicen? Pero si no me deja, me dice, no hay nada, no hay vacuna, no hay esto, no hay... No alcanzo a responder. Está bien. ¿Qué es lo que se toman? Algunos medicamentos para tratar de matar a porque esto es un protozoo, un protista, no es una bacteria. Y la gente también toma algunas quininas como acción profiláctica. Cuando tú vas a viajar a una zona donde hay circulación de malaria, puedes tomar antes, por si es que te da, ya tu cuerpo está ligeramente protegido, ¿ya? Pero no es antibiótico ni vacuna, no hay vacuna para eso, ¿ya? Causan principalmente muerte de niños en África, una cuestión, no recuerdo la cifra de muertos al año para no caer en una imprecisión y ser copuchento, pero son
a manos llenas. Pero si uno va a África, por ejemplo, ¿qué se tiene que poner? Todo. Todo lo que se pueda colocar. Fiebre amarilla primero. No, pero por ejemplo, para no... Es que estos bichos pican de noche. O sea, primero que nada tenéis que dormir en una tienda con una cuestión así. Ah, y Para que no te haga. para los mosquitos, Repelente, repelente. manga larga y profilaxis previa. Ahora, esto es como el juego de la viroca. Que le toca, le toca. Tú puedes estar aquí y el zancudo que te picó a ti no tiene plasmodium y estaba tu compañera al lado y la picó otro bicho y le dio malaria. ¿Ya? En Chile no hay malaria endémica desde 1945, cuando el doctor Juan Noé erradicó, no erradicó el anófeles del norte de Chile, porque todavía hay, sino que se acabaron los casos y quedaron reducidos a dos zonas los anófeles que hay en Chile, a la zona del río Utah y la quebrada de Tarapacá. ¿Ya? ¿Cómo? No, que siempre todo para el norte, como para la zona. Hay que volverse la boliviana, entonces. Puro leseando. ¿Ah? Estamos leseando. Ahí es donde están los problemas. Es una enfermedad. ¿Cuál es el riesgo hoy en día para Chile? Hay anófeles en el norte, en Arica e Iquique, en la zona de Arica, no en la ciudad. Que venga una persona, un inmigrante de una zona malárica con malaria. Y aquí sea picado por uno de estos bichos, los bichos se infecten y después piquen a otra persona y transmitan malaria. Por eso, las entidades de salud tienen que estar constantemente vigilantes. Y hoy en día, con la llegada de muchos inmigrantes al país que vienen de zonas donde la malaria es endémica, o sea, donde circula la malaria tupido y parejo, el riesgo existe y es más o menos importante, ¿no? Así que se van dando cuenta por qué estamos hablando de estos bichos que no son animales, pero estamos dimensionando, o como dicen los periodistas, poniendo en perspectiva que estos bichos tienen una importancia y causan muerte por millones. No estoy 100% seguro, pero por ejemplo la gente que se enferma de dengue en el planeta año tras año son más de 600.000 personas, más. Y con malaria son millones de personas. Y eso para los países es una carga no menor, porque esas personas van a parar al hospital, ocupan las camas, etc. Entonces, y asocie usted eso a países en que donde hay malaria son países pobres, que los pocos recursos tienen que ir a ayudar a la gente que tiene malaria. ¿Ya? Gatos, mujeres embarazadas, el toxoplasma sale por las heces fecales. Si esto se mueve, si esto no se trata con el debido cuidado, puede ser aspirado por una mujer embarazada en el primer trimestre y producir daños graves a nivel del sistema nervioso central. Tan graves como casos en que un niño puede nacer con el cerebro o parte del sistema nervioso central deformado completamente e inviable para él. ¿Ya? Esta es una cosa aquí en Chile, revista chilena de pediatría. Estamos hablando de una cuestión allá en Zimbabue, en algún lugar que miramos con... No, aquí, en Chile. ¿Ya? Así que es una cosa que ustedes como futuros médicos veterinarios tienen que educar a la población y no se trata de salir a matar perros, ni gatos, ni cualquier cosa, sino enseñar a la gente. Uno va y compra una mascota y no tiene ni idea. Entonces, una mujer después que nace un hijo con un problema, ahí recién dice... ¿Cuánto tiempo después de que el animal expulsa los bichos viven para que uno se pueda contagiar? Viven harto, porque acuérdate que estos bichos pasan por este ciclo que es largo y llega a una fase del ciclo que se transforma en un quiste. ¿Y qué significa un quiste en definitiva en términos de estos organismos? Que ese organismo que va a causar la infección inicial
va a estar protegido por una cubierta. Entonces, ese quiste va a resistir que haga frío, que haga calor, que esté seco, que esté húmedo, porque lo aísla el medio ambiente. ¿Ya? Así que hay que tomar los debidos recuerdos. Las microesporas intracelulares, chicos, pequeños, atacan algunas especies, ¿ya?, de esencialmente abejas, y aquí es donde está lo relevante. Y ahí están las especies de microesporas, ¿ya?, que atacan, produciendo la declinación de la población. Se enferman las abejas. Declinación de la población, falta de o escasa productividad de miel, y la colonia termina finalmente afectándose de manera grave. Los mixozoa son parásitos extracelulares, pequeños también, que no están en el interior de la célula, pero están dentro del cuerpo de estos organismos. Y particularmente importante en aquellos salmones. Ocasionalmente pueden verse afectados todo el sistema nervioso de estos organismos. ¿Ya? Los ciliados, que ya lo hemos repetido varias veces, donde están el Paramecium caudatum, que tiene estos cilios y que reúnen los ciliados o los cilióforos a los protozoos más evolucionados. ¿Cuál sería un hecho concreto para demostrar eso? Que son los únicos protozoos que pueden desarrollar alguna modalidad de reproducción sexual con esta conjugación. ¿Ya? Profesor, Señora. el salmón que mostró anterior no es el del sushi, ¿no? Para que Sí, puede ser. En suchería elegante, sí. ¿Por qué? Pero comer sushi trae otros problemas también, porque ahí uno puede agarrar anisakis, que es lo más usual. ¿Ya? Claro, ese gusanito pequeño que el anisakio, ¿qué es lo que pasa? Que cumple parte de su ciclo en algunos peces. Entonces, cuando esos peces son capturados y procesados, vivos, como al comerlo crudo, la persona consume, se infecta con el anisakis y hay que tomar un antiparasitario porque de repente los anisakios empiezan a salir por la nariz del que come sushi. Ya lo que ya habíamos comentado, que los coanos flagelados de esta célula se ha hipotetizado que viene a tener o sería el ancestro común de todos los animales. No es un tema menor porque a partir de una única célula, coano flagelado, que hoy en día está representada en los poríferos, en una célula muy parecida, se postula que sería el organismo que habría originado todo el resto de los animales. Aquí está más o menos lo mismo que ya habíamos conversado, las grandes agrupaciones y los ejemplos de algunos, en rojo, de algunos protozoos causantes o de importancia en salud pública. Ya los mencionamos, tinoflagelados, tiranosoma, etc. Usted la repasa, se la estudia y se la ve. Bueno, lo que ya habíamos conversado, la marea roja, ¿cierto? Que es una, sobre todo en esta época, ¿cierto? Uno va a escuchar marea roja, etc. ¿Ya? Los dinoflagelados, que son protozoos bien característicos y que tienen cubriendo su cuerpo una teca, una sustancia que ellos mismos secretan con ciertas características de celulosa y que los protege. ¿Ya? La enfermedad de Chagas, que ya hablamos de ella, causada por el Trypanosoma cruzi, esto que es la Trypanosomiasis americana. El Trypanosoma cruzi, que es un zooflagelado, es decir, tienen flagelo, pero en estos organismos se produjo una modificación del flagelo
y ellos se mueven a través de una estructura que se llama membrana ondulada. ¿Ya? Un niñito picado por una vinchuca con un signo que se llama el signo de Romaña, que es característico de las personas que son picadas por vinchuca en el ojo, que amanece el ojo hinchado, cerrado en la mañana. ¿Ya? Muchas especies de vinchucas, tal vez las más importantes, en el cono sur de América, aquí en amarillo, Teratoma infestans, la distribución de ella, pero como ustedes ven, en el resto de América, del sur, Centroamérica, hasta la frontera con Estados Unidos, tal vez un poco más, otras especies, otros géneros de Trypanosoma, de vinchuca, como son Pastronginus y Rhodnus, de otros géneros. ¿Ya? Y acá en Chile, hasta más o menos, un poco exagerado acá, hasta la zona central, hasta la zona de Rancagua más o menos, Teratoma infestan, que es el principal vector de Trypanosoma cruzi en Chile. ¿Por qué es tan buen vector? En unos experimentos clásicos que hizo el doctor Mauricio Canal de la Facultad de Medicina ya hace algunos años, tomó los tiempos de defecación de Teratoma infestans y de las otras especies de vinchucas que hay en Chile que pertenecen a otro género que son metralla. Teratoma infestans come y defeca casi al mismo tiempo. Por consiguiente, la defecación se produce sobre el cuerpo del hospedero, en este caso el hombre. Por consiguiente, la posibilidad de adquirir Trypanosoma cruzi es mayor. Mientras que metralla, las especies de metralla demoran más en defecar. Entonces pican y van a defecar cuando ya no están sobre la persona. Por consiguiente, la probabilidad de agarrar enfermedad de Chagas cuando es picado por metralla es menor. No es cero. No es cero. ¿Ya? Hay varias especies de metralla que son silvestres. Teratoma infestans vive al interior de nuestras casas, en el norte, o cerquita de nuestras casas. En la conejera, donde están las gallinas, los cuyes, etc. Pero metralla, las especies de metralla que hay en Chile, que son 3, espínola, gajardoy y parapátrica, son silvestres. Nosotros nos toca ver generalmente personas que van a acampar, aquí en la Campana, en la zona de Tiltil, que van a escalar estas rocas, están descansando y llegan de repente una vinchuca llena de sangre picando la pierna, el brazo, cualquier cosa. Y ahí viene el miedo inmediato de decir, la vinchuca tenía Trypanosoma cruzi, me va a dar enfermedad de Chagas, me voy a morir. Bueno, no es tan así la cosa. ¿Ya? Así que hay que tener ojo cuando uno va de paseo a esos lugares. ¿Ya? Uno va a pololear, sobre todo a esos lugares. ¿Ya? Esta enfermedad, que si bien es cierto se llama Trypanosomiasis americana, pues está distribuida en América, a diferencia de la Trypanosomiasis africana, hoy en día, como dice acá, tiene alcances globales. ¿Por qué? Porque muchos habitantes de América del Sur han viajado a Europa, a Asia y a Norteamérica, y esta gente llegaba y donaba sangre allá, y hoy en día hay gallos chagásicos en Europa donde no hay triatominos. O sea, todos esos chagásicos que hay en Europa son porque recibieron sangre o un órgano de una persona chagásica que venía de Sudamérica. Así que hoy en día la enfermedad de Chagas no está restringida única y exclusivamente a América del Sur. ¿Ya? Otros zooflagelados, la yardia, que produce enfermedades digestivas, y las tricomonas, que es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Cierto? Leishmaniasis, otro apicomplejo que en Chile no tenemos leishmaniasis, pero que también es fregada esta enfermedad, transmitida por una mosquita que está aquí, que son las luxomías,
muy chiquitita, como de 2 milímetros, pero que causa daño serio, dependiendo si es una leishmaniasis cutánea de la piel o visceral. Si es una leishmaniasis visceral, es decir, que afecta a los órganos, se corre un alto riesgo, si es que no es tratado, de morir. ¿Ya? Hay en la zona andina de Perú, mucho, ¿ya? Pero también en la selva. Vean aquí, son las distintas especies, los cuadraditos, las figuras, vean ustedes la distribución, los que les gusta ir a Cusco, a Machu Picchu, ¿ya? Toda la costa de Perú, pero más o menos hasta por ahí. No tenemos acá en Chile, aunque hemos encontrado en la zona de Putre algunas luxomías, pero todavía no sabemos si están infectadas con leishmaniasis, ¿ya? A mí una vez me mandaron de La Vega acá a la zona de Cusco, una zona donde nunca había visto tanta pobreza, donde era una zona donde había leishmaniasis, y la cuestión es pavorosa. Pavorosa por esto. ¿Ya? La leishmaniasis cutánea. La leishmania, lo que transmite esta mosquita, que es una mosquita chiquitita, comienza a dañar la piel. Son personas no tratadas. Si a uno te agarra uno de estos bichos y te pica, y uno va al médico y comienzan a darle el medicamento respectivo, termina desapareciendo, pero ahí estamos hablando de zonas pobres donde la gente apenas tiene recursos para subsistir, por consiguiente nadie se preocupa mucho de esto y casi lo asume como una cosa divina y dice, bueno, me dio leishmaniasis, me dio no. ¿Ya? La piel de niños, bueno, cualquier persona que vive allí. ¿Ya? Los perros, a los perros también les da leishmaniasis. ¿Ya? Y son usados, ahí está el daño, y son usados como excelentes centinelas de la enfermedad. ¿Ya? La gente los usa, perros, y empiezan a revisar los perros con leishmaniasis y no matan los perros, sino empiezan a fumigar y hacer alguna serie de acciones. ¿Ya? Delicado. Si es leishmaniasis visceral, peor todavía. ¿Ya? Plasmodium, la malaria que ya habíamos hablado, vean ustedes la distribución en toda la zona tropical y subtropical del planeta. Problema sin solución. Sin solución. ¿Ya? Para recordar, échenle una repasadita a su cuaderno de biología. ¿Ya? Saber qué cosas tienen, cómo funcionan. ¿Ya? La diversidad, enfocado siempre en la importancia que tienen los protistas para el hombre y los animales. ¿Ya? Ya vimos algunas enfermedades de Chagas, leishmaniasis, malaria, causadas por protozoos y que probablemente son, sin lugar a dudas, las enfermedades más graves que afectan al hombre y que no han tenido solución ni cerca. Solo aquí en Chile la enfermedad de Chagas tiene más prevalencia que el SIDA, por ejemplo. Pero pocas veces escuchamos en la televisión, en las campañas, hablar de la enfermedad de Chagas y esto, pocas veces, pero sí de SIDA. ¿Ya? Nos vemos el próximo día.